Hay un personaje en la Torá que cuando leemos la historia de la vida de él nos llama mucho la atención, que es Yosef. Yosef desde chiquito tuvo una vida sufrida. Se murió la mamá cuando él era chiquito en el nacimiento de su segundo hermano, de Binyamin. El papá lo mandó en una misión suicida que terminó en la envidia de todos los hermanos, que ya empezaba de antes en realidad. Lo venden como esclavo. Siendo esclavo, Yosef va preso, está varios años preso y al final termina siendo el virrey del imperio más grande en ese momento, que era Egipto. O sea que Yosef, a pesar de todas las adversidades que tuvo, él logró superar estos obstáculos, fortalecerse y llegar a tener un montón de éxito en su vida personal, y no solamente en lo comercial, sino también en lo familiar. Cuando él se reencuentra con sus hermanos, podría haber decidido vengarse de todos, sin embargo elige perdonarlos, que ahora vamos a analizar eso un poco en detalle. Pero Yosef es un ejemplo para nosotros como persona, en lo familiar, en lo comercial, en lo personal, de una persona que tuvo una vida realmente difícil y sufrida. Sin embargo, no tomó nada de esto como una excusa y siguió para adelante y logró tener un montón de éxito. De hecho, fue quizás la persona más exitosa en ese momento en su época. Y cuando leemos la historia de él, la pregunta que nos hacemos es: ¿cómo podemos tomar ese mismo ejemplo de Yosef? ¿Cuál fue el secreto de Yosef? ¿Qué fue lo que llevó a Yosef a poder continuar con su vida adelante a pesar de todas las dificultades? ¿Y cómo podemos tomar ese mensaje nosotros? Si nos fijamos en nuestra parashá, en la parashá de Vayetze, nace Yosef, no se le da tanta importancia, no es protagonista en esta parashá, sí va a ser protagonista en Parashot más adelante, pero hay un pasuk que nos da la clave de cómo es que Yosef llegó a ser quien fue. Este es el pasuk 23 en el capítulo 30. La Torá nos dice que la mamá de Yosef, Rachel, queda embarazada y Hashem le saca la vergüenza. Dice, Asaf Elohim et Herpati. Hashem le sacó la vergüenza, que también el nombre Asaf está conectado con Yosef. Y si nos fijamos en Rashi, el comentarista principal de la Torá, lo voy a leer de acá, tengo el libro conmigo. Rashi trae un midrash que dice, ¿por qué Rachel dijo que le sacó la vergüenza por haber quedado embarazada? Dice que cuando una mujer está sin hijos, no tiene a quién echarle la culpa de las cosas que van pasando en la casa mal. En cambio, cuando tiene un hijo, le echa la culpa al hijo. Así dice Rashi. Cuando van a preguntar quién rompió este plato, este vaso, va a decir mi hijo chiquito. Cuando van a preguntar quién se comió los higos, va a decir mi hijo. Ahí termina el midrash y ahí termina la cita de Rashi, que no se entiende si es irónico, si es en chiste o no. Estamos hablando acá de una mujer, Rachel, sufrida, que la hermana tenía hijos, que tuvo todo el problema con la esposa Lea para ver quién se casaba con Jacob. Sin embargo, ella decidió también aceptar que su hermana se case con Jacob y que no pase vergüenza. La hermana tenía todos los hijos, ella no podía, era infértil, no podía tener hijos, y Rashi nos dice que todo el anhelo que ella tenía de poder tener un hijo era solamente para que si Jacob se iba a quejar, che, ¿quién rompió esto? ¿Quién manchó la pared? ¿O por qué está acá esto sucio? Que ella diga, no, no fue mi hijo, no fui yo, y no pase vergüenza que le eche la culpa a ella. Es como decir que una persona se embarca en un proyecto gigante solamente por un detalle de algo que realmente no cambia. Ella no dijo, quiero tener mi hijo por la felicidad, por la plenitud que me va a hacer sentir, porque me va a hacer sentir que yo puedo darle y criarlo y voy a verlo seguir en el camino de la Torá. Lamentablemente Rachel se murió relativamente joven y no pudo ver mucho de Yosef, pero por lo menos los 9 años que estuvo con él habrá disfrutado un montón. Ella no se fijó en eso. Rashi nos dice que lo único que le importaba era a quién echarle la culpa si se rompía algo en la casa. Y la pregunta es, ¿qué mensaje nos está dejando la Torá acá? Y obviamente sabemos que hay una idea mucho más profunda adentro de esto, que nos va a llevar a responder la pregunta que hicimos antes, que es cuál era el secreto de la felicidad que Yosef tenía y que Rachel tenía, y cómo podemos aplicar nosotros eso a nuestra vida personal. Para entender esto, primero quiero traer una historia que está en el Talmud, en el tratado de Moed Katan, que ahí dice que había un sabio que se llamaba Rabbi Shimon Bar Yochai. Rabbi Shimon Bar Yochai era un sabio que se caracterizaba no solamente por estar en el Talmud, en la parte legal de la Torá, sino que también estaba en el Zohar, en la Kabbalah, y él podía ver los dos mundos, lo revelado y lo oculto. Se cuenta que una vez le dijo a su hijo que vaya a pedirle una bendición a una persona, que le dijo 7 u 8 cosas, que todas eran maldiciones, como se escuchaba. Dentro de las maldiciones, una de las cosas que le decía es que tu mesa siempre haya lío en tu mesa, haya balagán, como se dice en hebreo, se mezclen las cosas, esté todo confundido, se manche, se rompa. Y él se lo tomó como una maldición más. Cuando va a quejarse con su papá, le dice, me mandaste a pedir una bendición, no solamente que no me dieron una bendición, sino que me maldijeron. El papá le empieza a explicar cómo cada una de las cosas que estos ancianos le habían dicho, en realidad no era una maldición, sino que era una bendición. Como dije antes, que Rabbi Shimon Bar Yochai veía lo revelado,
pero también veía lo oculto. Entonces él dentro de estas maldiciones veía bendiciones. Y cuando llega el momento que le explique esta maldición, que le dijeron que toda tu mesa se mezcle y se confunda y haya lío, él le dijo lo siguiente: ojalá que tengas tantos hijos y tantas hijas que siempre haya lío en la mesa. Pasan en las mesas de Shabbat que hay nenes chiquitos que uno vuelca, que se rompe un plato, que se vuelca un vaso, que se vuelca el vino, que hay pan, hay migas por todas partes. Pero eso es una braja enorme. Significa que hay nenes y significa que hay movimiento. Quizás uno podría tener una mesa, comer solo, comer muy prolijo, comer de forma fina, con los cubiertos acomodados y no manchar nada, pero uno está solo. Cuando hay nenes, hay lío también. Pero es el lío más lindo que puede haber. Eso es lo que le dijo Rabbi Shimon Bar Yochai a su hijo. Y lo mismo es acá con Rachel, lo que estaba diciendo. Rachel sabía que tener un hijo implicaba la crianza del mismo, que iba a ser difícil. Los nenes lloran, los nenes se despiertan a la noche, los nenes vomitan, los nenes ensucian. Pero ella dijo, ojalá que pueda tener ese sufrimiento de poder que mi hijo rompa un plato, que mi hijo se coma la comida que preparé antes de que sea el horario de la comida. Ojalá que pueda tener ese sufrimiento, porque para mí es una brajá. Para mí ese sufrimiento es una bendición enorme, que significa realmente poder tener un nene, y tener un nene implica todo ese tipo de cosas. Y ese mensaje a nosotros nos puede dejar algo muy fuerte y algo muy impactante, que es lo siguiente. Muchas veces nosotros vemos dentro de nuestra vida personal distintos aspectos, pueden ser familiares, por ejemplo, que hay que ocuparse de un adulto mayor dentro de la familia, por ejemplo, que hay que ocuparse de hijos o de nenes o de hermanos o de tíos o de primos o de una pareja, y nos llaman y nos critican y nos dicen y tenemos que hacer cosas, y lo podemos ver como algo complicado, como una dificultad o como una traba. O lo podemos ver como, wow, qué brajá que me dio Hashem que tengo una familia. Y tener una familia implica ocuparse de la familia. Y ocuparse de la familia está bien, implica que a veces tengo que ir a atender a una persona mayor dentro de la familia, o a ayudar a un nene, o a una persona que está, un hermano, un primo, o una pareja. Pero esto es una brajá, esto es una bendición. No hay que ver esas dificultades que van surgiendo al formar una familia como una maldición o como algo malo. Al revés, ojalá que esas siempre sean nuestros sufrimientos. Lo mismo puede ser en el trabajo. Hay gente que puede tener una empresa o puede tener un trabajo y en la cabeza de él está, wow, tengo que contestar más mails o tengo que hacer más trámites o hacer más reuniones y qué estrés que tengo. Uno lo puede ver gracias a Hashem que me dio una ocupación, que puedo mantener a mi familia, me puedo mantener a mí mismo, y con eso, está bien, implica tener mails, implica hacer reuniones, implica esforzarse en el trabajo, pero qué bendición poder tener eso. Y así como es con el trabajo, con la familia, con todos los aspectos de la vida, hay muchas cosas que nosotros lo podemos ver como un sufrimiento o lo podemos ver como una bendición, y depende completamente de nosotros. El Alter Rebbe, el primer Rebbe de Chabad, en su libro Likutei Torah, en la parashá de Kitabo, él le explica que la tristeza en la persona viene cuando uno se pone expectativas más altas de lo que se puede cumplir. Él ahí trae el ejemplo y dice, si una persona quiere ser como Rabbi Shimon Bar Yochai, que es el sabio que nombramos recién, esa persona siempre va a estar triste, porque Rabbi Shimon Bar Yochai estaba en un nivel altísimo, nunca nadie va a llegar al nivel de él, entonces siempre va a tener las expectativas muy altas y va a terminar deprimido, frustrado. Y en la filosofía jasídica se explica mucho esta idea de que la felicidad pasa cuando uno se anula o se vuelve cero. No, anula todo el ego por completo. Que aparentemente debería ser al revés. Mientras más ego uno tiene, más cosas se merece y más cosas se anima a hacer y más alegría tiene. Pero el hasidismo nos enseña que es completamente al revés. Mientras más uno anula el ego, mientras más nada soy, cada cosa que me da Hashem en realidad es un regalo. Si yo no me merezco nada, ni siquiera me merecía haber nacido. Haber nacido fue un regalo de Hashem. Tener una familia fue un regalo de Dios. Tener un trabajo es un regalo de Dios. Tener pan es un regalo de Dios. Y todas las cosas que vamos teniendo las vemos como regalos, porque somos cero. Y a partir de ahí empezamos a construir. Todo es un regalo y todo tiene que ser para bien y todo lo tenemos que ver con una sonrisa y con una actitud positiva. Y un poco eso es lo que Yosef recibió de su mamá y vio en su vida. Él sabía que no tiene que tener expectativas de yo quería que sea 100. Si es 80 es porque ayer me regaló 80. Si es 70 es porque ayer me regaló 70. Pero no tiene que ese espacio donde entre lo que tengo y lo que quiero, él sabía que ahí entraba el Yetzer Hará, que ahí entraba el instinto al mal y trataba de convencerlo de que él tenía que estar ahí cuando no tenía que estar ahí. Él tenía que estar en lo que Dios le regalaba. Y gracias a poder ver eso, él se dio cuenta que la vida iba a implicar un montón de sufrimientos. Y tener una relación de hermano iba a implicar envidia. Y tener un padre que tenga la personalidad de Jacob implicó que lo manden a una misión que se tuvo que ir de la casa por varios años.
Y lo mismo, bueno, estando preso o estando en la casa de Potifar, cuando él trabajaba ahí, sabía que podía pasar que llegue la esposa a acusarlo, pero él siempre se arriesgó a tomar ese tipo de posiciones o a tener una familia o a ser exitoso, y él no le molestó las cosas que podía conllevar esto, porque él sabía, él lo veía eso como una alegría. Gracias a Shem que tengo este tipo de sufrimientos, porque significa que estoy viviendo una vida real. Podría quedarme encerrado en mi casa y no hacer absolutamente nada y no tengo ningún tipo de preocupación y ningún tipo de sufrimiento, pero eso no es una vida. Una vida significa tener responsabilidades, y tener responsabilidades significa que va a haber dificultades en el camino, pero como se dice en hebreo, Baruch Hashem, que vamos a tener esas dificultades. Quiero cerrar este mensaje con un pasuk que está en el libro de Baikra, en la parashá de Baikra también, el capítulo 4, el versículo 22. Ahí la Torá nos habla de los distintos sacrificios que una persona tiene que traer en el caso que haya pecado. Y la Torá siempre utiliza el mismo lenguaje. Dice, si una persona llega a pecar a propósito, sin querer, tiene que traer tal o cual sacrificio. O sea, siempre es un sí condicional. Si llega a pasar, trae un sacrificio. Cuando nos habla del líder, llamado el Nasí, la Torá no nos dice el sí condicional. La Torá nos dice, ¿cuándo? Ayer Nasí está. Significa, cuando un líder peque, tiene que traer tal y tal sacrificio. O sea que la Torá da por sentado que un líder va a pecar. El resto del pueblo puede ser que sí, puede ser que no. Si no, perfecto, si sí, que traiga un sacrificio. Pero cuando nos habla del líder, nos dice, el líder va a pecar. Y el mensaje que la Torá nos deja acá es un poco parecido a lo que veníamos viendo antes. Que tomar una posición de liderazgo, un rol de liderazgo, que es algo que en nuestra generación el Rebbe nos exigió a todos los Yehudim, ser shluchim, ser enviados del Rebbe para poder traer luz al lugar en el que estamos, y todos los judíos somos enviados de Hashem en realidad al mundo, para poder traer luz, iluminar al resto de las naciones, a nosotros mismos, empezando de nuestro cuerpo y de nuestra neyamá, siguiendo por nuestra familia, nuestro trabajo, nuestros amigos, nuestra comunidad, nuestro país. Siempre tenemos que tomar ese rol de nosotros crear el ambiente en el que estamos, y no que el ambiente influya en nuestro estado de ánimo, que el ambiente influya en el tipo de persona que vamos a ser, aunque indirectamente sí lo haga. Nosotros tenemos que crear el ambiente y tomar ese rol de liderazgo. Y ser un líder implica pecar. La Torá nos dice, si querés ser un líder, sabé que sí o sí vas a pecar, no hay otra opción. Como dijimos antes, si te quedas en tu casa y no tomas ninguna responsabilidad, puede ser que no peques, puede ser que la gente no te critique, puede ser que no te salgan las cosas mal, puede ser que pruebes, que en realidad no pruebes nada, entonces no vas a fallar en nada. Pero si querés ser un líder, implica probar cosas que vas a fallar, que te vas a equivocar, que la gente te va a criticar, que las cosas van a salir mal, pero ese es el precio que uno tiene que pagar para poder tener el rol de liderazgo. Entonces, ojalá que todos nosotros podamos realmente tomar este mensaje de Yosef y animarnos a tomar riesgos, animarnos a hacer cosas que impliquen tomar una responsabilidad, y que tomar esa responsabilidad implique tener un montón de dificultades en el camino, pero hacerlo como Rachel, hacerlo como una sonrisa. Si el nene rompió un plato, gracias a Dios que tengo un nene, porque los nenes rompen platos. Y si en el trabajo hay un día complicado, Baruch Hashem, porque eso significa tener un trabajo de verdad. No existe ningún trabajo perfecto que las cosas vayan siempre bien. Y así como es en lo familiar, también es en lo comercial, también es en lo religioso, también es en lo personal. Tomar decisiones de tomar más responsabilidad, sabiendo todo lo que eso implica, pero ahora con este mensaje, en vez de verlo como una traba en el camino, o como ver algo como un vacío entre lo que nosotros tenemos y lo que nosotros queremos, y que esas expectativas que no podemos cumplir nos frustren, verlo con una sonrisa y encararlo de esa manera, saber, gracias a Hashem que estos son mis desafíos, gracias a Hashem que realmente puedo estar en esta posición. Que tengamos una buena semana preparándonos con la parashá de Vayetze, y al final de la semana un Shabbat Shalom.